Pero al tercer día, 3 días y medio después, resucitarán y subirán al cielo en una nube voladora en presencia de sus enemigos. Mirad, hermanos, enseñar que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793 en Francia, y que luego la Biblia resucitó y subió al cielo en una nube, es una doctrina tan estúpida, tan falsa, tan ridícula, que solo personas con muy poca materia gris, con muy poco cerebro, se pueden creer semejante fábula mentirosa inspirada por el mismo diablo y enseñada, como sabéis, por la Iglesia Adventista, por esta secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La doctrina de que los 2 testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento se cae por su propio peso, como vamos a ver seguidamente. Mirad, el Apocalipsis enseña bien claro que esos 2 profetas de Dios van a ser muertos por la bestia al final de su ministerio de 1260 días, es decir, de 3 años y medio literales. Dice que van a subir al cielo en una nube en presencia de sus enemigos, lo cual demuestra sin ninguna duda de que esos 2 testigos de Dios serán 2 seres humanos literales, 2 seres humanos de carne y hueso, 2 profetas grandes enviados por Dios a la tierra con el propósito de edificar a la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, que estará en la tierra sufriendo persecución, la gran persecución que la bestia pues lanzará contra ellos. Ya lo dice bien claro el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 7, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Estos santos mencionados en el Apocalipsis, evidentemente, son los santos de la Iglesia. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia. También se puede referir a los ángeles, pero cuando habla de los santos que están en la tierra sufriendo persecución, tribulación, siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo. Y van a ser enviados por Dios estos 2 profetas sencillamente para edificar a esta Iglesia, para prepararla para la venida gloriosa del Señor Jesús, que va a suceder inmediatamente después de ese periodo de 42 meses, de 3 años y medio. Mirad, hermanos, es totalmente ridículo e imposible que esos 2 testigos de Dios sean el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Pues porque en la Biblia jamás la Biblia, jamás el Antiguo y el Nuevo Testamento fue muerto por la bestia en el año 1793, ni la Biblia resucitó en el año 1793, ni la Biblia subió al cielo en una nube en el año 1793. Esos sectarios, esos iglesieros apóstatas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de esta secta falsa, realmente están mintiendo como bellacos con esa ridícula y retorcida interpretación que ellos dan al capítulo 11 del Apocalipsis. Los 2 testigos van a ser 2 cristianos escogidos por Dios, hermanos. 2 siervos de Dios que van a ser dotados con tremendos poderes sobrenaturales, para que ellos puedan utilizar esos poderes sencillamente en legítima defensa, en defensa propia. Ellos van a poder, dice el Apocalipsis, que van a poder matar a todos aquellos criminales que quieran asesinarles, que les quieran matar, y también podrán dañar con todo tipo de plagas cuantas veces quieran. Esto lo dice bien claro el capítulo 11 del Apocalipsis. Esos 42 meses o 1260 días durante los cuales los 2 testigos van a ejercer su ministerio profético, es decir, de edificación de la Iglesia, corresponden evidentemente al mismo periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis 13:5. Y esto significa, hermanos, que los 2 testigos del Apocalipsis estarán ejerciendo su ministerio profético cuando la ciudad de Jerusalén esté en poder de los ejércitos de las naciones, de los gentiles. Y esto será durante el gobierno mundial de la bestia. Ya sabéis, Jerusalén va a ser conquistada, va a ser tomada por los ejércitos de las naciones y ahí se establecerá el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Por lo tanto, hermanos, los 2 testigos de Dios aún no se han manifestado al mundo, sencillamente porque la ciudad de Jerusalén actualmente todavía no ha sido tomado por los ejércitos de las naciones, no ha sido tomada por las naciones, está en poder de Israel, como sabéis. Pero va a llegar un momento en que la ONU, los ejércitos de las naciones, van a tomar por la fuerza la ciudad de Jerusalén y van a establecer ahí el centro de poder del falso Mesías, de Nicolás, de ese falso Mesías, de esa bestia que va a tomar el gobierno del mundo juntamente con su aliado religioso, el falso profeta.
Mirad, el falso profeta, ese futuro papa judío, el sumo pontífice, ese último papa de la Iglesia Católica Romana, va a tomar el control religioso de todos esos lugares santos de Jerusalén. El tercer templo va a ser reconstruido ahí en el monte del templo, en Jerusalén, y entonces este falso profeta pondrá su trono papal en ese templo reconstruido en Jerusalén. Va a estar ahí tanto, por lo tanto, el centro de poder religioso del mundo como el centro político, porque el falso Mesías, que no hemos de confundir con el falso profeta, evidentemente, el falso Mesías no es el Papa, el Papa será el falso profeta, el aliado religioso del falso Mesías. Pues bien, ese falso Mesías también tendrá su centro de poder político mundial ahí en Jerusalén. Pues bien, ahí en Jerusalén también estará el centro religioso ecuménico mundial, esa nueva religión mundial de culto a Satanás y a la bestia estará centralizada también en Jerusalén. El apóstol Pablo ya predijo la venida de este falso profeta, de este hombre de pecado, es decir, del Papa, el cual se sentaría en el templo de Dios, se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así leemos esta gran profecía en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Sabéis que el Nuevo Testamento, hermanos, cuando habla del templo de Dios se refiere a dos cosas. Se refiere a la iglesia y también se refiere a un futuro templo de Jerusalén. A un templo de Jerusalén. A las dos se le llama el templo de Dios. El falso profeta, es decir, el hombre de pecado, que es el Papa, como sabéis, se instaló en el siglo IV en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y en el futuro, ese último Papa de la dinastía papal va a poner su trono también en un futuro templo físico, en un templo reconstruido en Jerusalén. Se instalará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, por el líder, por el jefe supremo de la Iglesia Ecuménica Mundial. Ese nuevo templo reconstruido en Jerusalén, hermanos, va a reemplazar al Vaticano. Se va a convertir en el centro de poder religioso mundial, el centro del falso profeta, y en la sede de la nueva religión ecuménica mundial, liderada por ese falso profeta, por ese hombre de pecado. Pues bien, cuando esta profecía se cumpla y Jerusalén sea tomada por los ejércitos de las naciones, sea hollada por las naciones, es, hermanos, cuando comenzará el ministerio profético de estos dos siervos de Dios, de estos dos profetas, que va a durar 1260 días. Es lo que va a durar el tiempo de su ministerio. El Apocalipsis dice bien clarito que los dos testigos van a profetizar. Y van a profetizar vestidos de cilicio. Así lo leemos en Apocalipsis 11:3. El cilicio significa que los dos testigos de Dios estarán vestidos de ropa negra. ¿Y por qué estarán vestidos de negro? Pues estarán vestidos de negro en señal de luto, en señal de dolor por el asesinato de miles de cristianos verdaderos, de santos, durante ese gobierno mundial de la bestia que se estará desarrollando en la tierra. ¿Y por qué sabemos que esa vestidura de cilicio se está refiriendo a tela negra? Pues lo sabemos porque así lo enseña, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, verso 12, donde leemos que en el futuro el sol se pondrá negro como tela de cilicio. Por lo tanto, los futuros dos profetas de Dios, estos testigos, irán vestidos de negro, como símbolo de luto, como símbolo de dolor por el asesinato de miles y miles de santos, de verdaderos cristianos. Mirad, el apóstol Pablo dijo que quien profetiza edifica la iglesia porque habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así lo leemos en Apocalipsis 14, versos 3 y 4. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos perfectamente en qué consistirá el ministerio profético de los dos testigos de Dios. Ellos hablarán a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y de esta manera van a edificar la iglesia de Cristo que estará en la tierra. La palabra exhortar, según el diccionario, es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos para que haga o deje de hacer algo. Y esto es precisamente lo que harán esos dos siervos de Dios, estos dos testigos. Ellos van a incitar con palabras, con razones y con ruegos para que los malvados se arrepientan y hagan lo bueno. Estos dos profetas de Dios dirán al mundo que no se dejen engañar por Satanás, por la bestia y el falso profeta. Y lo segundo que harán estos dos testigos es consolar. Pues bien, según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Ahora bien, ¿a quiénes consolarán o aliviarán sus penas, sus aflicciones, los dos testigos?
Pues la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17,